entendiendo? Cuando usted tiene la composición química del agua por separado, no es agua. Usted tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Es decir, que la fe sin esa combinación de esa certeza de lo que usted está esperando y esa convicción de lo que no se ve, ese convencimiento de lo que usted no ha palpado y usted nunca ha visto, esa convicción de lo que no se ve, es lo que la convierte en fe. Por eso es la fe, aleluya, dada por medida a los hombres. Porque la gente que no tiene fe, la Biblia señala y enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia enseña que el justo por la fe vivirá. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Le estoy diciendo a alguien aquí, aleluya, que cuando usted deposita la fe en el Todopoderoso, usted tiene muchísimos requisitos ya llenos en la tierra. Aleluya. Alguien quiere traer el cielo a la tierra. Aleluya. Ya tiene lo necesario, lo que necesita es fe para decirle: se hará tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay que tener fe para poder mover el cielo a la tierra. Muchos de nosotros, hay muchísimas oportunidades de nuestra vida, nosotros nos hemos enfrentado a diferentes tipos de problemas que nos arropan al día a día. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferente a los creyentes? Aleluya. Los creyentes, lo que nos hace diferente es que las cosas comunes que rodean a todo el mundo, aleluya, nosotros le enfrentamos de una manera distinta. Usted sabe, cuando el jefe en mi trabajo se levanta, ¿qué yo digo? Aleluya, yo digo gloria a Dios. Pero algunos compañeros míos que no tienen ese corazón de fe, que no abrazan al Dios que yo he abrazado, ellos maldicen. Aleluya, nos están llamando la atención a los dos por cosas que quizás los dos hicimos, o quizás los dos no tenemos culpa, pero hay una mentalidad en el creyente que lo hace ver las cosas de manera diferente. Aleluya. ¿Por qué? Porque la fe te abre los ojos espirituales para que tú no veas el problema, veas la raíz del problema. Aleluya. La fe te abre los ojos para que tú digas: yo, el límite que se presenta delante de mis ojos no es el final del camino. Aleluya. La fe te hace transportarte para saltar los límites. Aleluya. Y llegar hacia el destino que Dios determinó para ti. ¿Por qué? Porque la fe, estoy hablando de fe, esa fe que Dios nos dio, abre las cosas que no son posibles y las convierte en posibles. ¿A cuántos no lo ha arropado una enfermedad de algún familiar? Lo que hace que el milagro suceda en el creyente es que el creyente provoca a Dios para que Dios pueda sanar a esa persona cercana a usted. Pero eso lo hace la fe. Sin embargo, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver personas que también están enfrentando lo mismo. Sin embargo, no lo enfrentan con el mismo carácter. ¿Por qué? Porque usted puede tener esperanza de que un familiar que usted tenga enfermo pueda sanarse, se pueda levantar. Sin embargo, tener fe es algo totalmente distinto. Es ver al que está en cama, al que está en su lecho, levantado. Es ver a alguien que está enfermo, sano. Es llamar las cosas que no son como que si fuesen. Eso es fe. Aleluya. Es llamar las cosas que no están viendo la gente que te rodea, pero tú sí le estás viendo, porque la fe te pone unos lentes especiales. No son los lentes que te da la óptica, te da unos lentes que te da el cielo, para que tú mires desde arriba qué es lo que está pasando en la tierra. En la tierra pueden haber muchas cosas que quieran detenernos, pero el cielo dice: yo estoy contigo, y si tú avanzas, yo avanzo. Alguien está aplaudiendo, pero
hermano. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy expresando aquí, pero a alguien Dios vino a despertar esta noche. A alguien Dios vino a decirle: no importa lo que estés viviendo, yo voy a ir contigo y te haré más que vencedor. Es la fe. Y a mí me gusta algo de la fe, porque la fe tiene 5 principios bíblicos. Escuche. Número 1 es confianza total en Dios. Puesto que el libro de Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu principio de prudencia. Número 2, se basa en la palabra de Dios. Porque aquí es que se divide. Escuche, aquí es que se divide la esperanza de la fe. El factor que lo divide es Dios. Diga conmigo: Dios. ¿Por qué lo divide Dios? Porque Dios es el factor que nosotros los hombres no podemos ver. Pero la fe te hace sentir. ¿Alguien ha sentido la presencia de Dios aquí? ¿Alguien la ha sentido de verdad? Porque yo una vez, pastor, yo estuve analizando que hay gente que visita la iglesia y acostumbra a decir: no, yo me convierto cuando Dios me toque. Y sin embargo, yo analizando esta fe que se apoya en la palabra de Dios, me di cuenta que a un profeta se le reveló algo terrible, ministro. A un profeta que estuvo orando al Señor, y cuando estuvo orando dijo: rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y yo me di cuenta que sí, ese hombre, ese ser tan poderoso que menciona la Biblia, toca a alguien con ese poder absoluto que tiene, lo desaparece de la tierra. Por eso está la historia bastante común que ustedes todos la conocen, cuando Moisés se le revela al ángel y le dice: mira, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés había experimentado en una ocasión sentir la presencia del Todopoderoso. Ya su fe estaba puesta en esa convicción palpable de lo que él podía sentir. El día que le dijeron: Moisés, Moisés, adelántate, pero yo no voy a ir contigo, Moisés se rebeló y dijo: el que yo sentí en el día 1, si no va conmigo en el día 2, yo no me voy a mover. ¿Por qué? Porque la fe te hace abrazar la experiencia que tú has tenido con Dios. Yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué muchos se descarrían de la iglesia? Buena pregunta. Que Dios bendiga la cielo. Está predicando. Pero oiga, muchos se descarrían de la iglesia. No es por nada más y nada menos que por la ausencia de la fe. Porque cuando usted comienza a sustituir eso, ¿en qué se parece? Es que usted está esperando, es esperanza. Hermano, no es fe. La esperanza, escuche esto, la esperanza no es fe. La fe es la experiencia que tú has tenido con el Señor, que te hizo entrar en la iglesia, que se movió el día que tú dijiste el sí, que antes de tu venir que tú tenías ese sentimiento por visitar a la iglesia. Esa fe, aleluya, de Dios que se te reveló un día, aleluya, que te hizo acepto en su gracia, que no importó los defectos que tenía, él dijo: ese es mi hija, ese es mi hijo, y en él yo me he complacido. Aleluya, eso es lo que nos deja al hombre de Dios alejarse de él, porque la experiencia que yo he tenido nadie me la puede venir a contar, ni nadie a mí me la puede venir a contradecir. ¿Por qué? Porque mi experiencia fui yo que la tuve. No fue nadie que me rebasaba, no fue nadie que a mí me la contó.
Dios que se te reveló. Lo que te hace permanecer en los caminos de Dios es el Dios que se te reveló. Usted recuerda que Moisés un día se llenó como de incomodidad y Moisés dijo: yo como que me voy a devolver, que esta gente está con una lloradera. Cada vez que Moisés venía de hablar con Dios en el monte alto, que Dios hablaba con Moisés, y la Biblia da un detalle que dice que Dios hablaba con Moisés como un amigo habla con su compañero. Oiga, y Moisés, luego de haber conversado con Dios, bajaba del monte y encontraba al pueblo. Y el pueblo: no, que para eso fue que tú nos trajiste. Que comenzaban con su quejadera. Y Moisés, en algún momento, Moisés se sintió como incómodo. ¿Por qué? Aleluya, porque Moisés entiende el Dios que le está hablando allá arriba, el Dios con el que él tiene la experiencia, el Dios que se le reveló. Pero había una multitud, había unos cuantos que no habían tenido la misma experiencia que él. Por eso ellos querían devolverse. Pero cuando alguien vio la columna de fuego que se le presentó el día de la noche, aleluya, más oscura, que lo alumbrara, aleluya, para que el fuego, para que el frío no lo consumiera en el desierto, aleluya, esa nube de fuego, esa columna de fuego hizo que alguien se convenciera, aleluya, de que el Dios que había hablado con Moisés era el Dios que tenía cuidado de ellos, aleluya. No obstante, en el día, el fuego que consume el desierto, como que el sol estaba cercano, ellos se convencieron más, porque ese día se puso una nube en forma de columna que no dejaba que los rayos ultravioleta llegaran y sonaran su cuerpo. Pero todavía no, ¿sabe qué pasó? Aleluya, que Dios comenzó a alimentarlo con alimento del cielo, y ellos en ese momento, esta generación comenzó a creer en el Dios que se les reveló un día a Moisés. Dale la mano a alguien, por favor, que te quede cerca, y dile: prepárate, dile, porque se te va a revelar el Dios que se me reveló a mí. Dile a alguien, por favor, dile: se te va a revelar, se te va a revelar el Dios con el que yo tuve la experiencia, el Dios que a mí me habló, el Dios que me levantó, el Dios que me restauró. Es el Dios que venimos a presentarle a alguien aquí. Es el Dios que se nos reveló a nosotros. Yo he tenido la oportunidad de estar en la iglesia. Me entregué mi vida. Ministro, nosotros éramos así, vamos. ¿Cuántos tú tienes, hermano? Más chiquito. Tiene cara de joven. Pero nosotros éramos jovencitos, la generación apasionada con Dios, que decidió buscar a Dios, y Dios le salió al encuentro de alguna manera. ¿Y qué es lo que nos ha mantenido? Es la experiencia que un día tuvimos, que es irrefutable. Nadie nos puede contradecir que ese color que tiene la bandera es rojo. El que me dice que amarillo está raro. Ya yo lo estoy preguntando: pastor, ¿usted es daltónico? Porque lo que yo estoy viendo es rojo. Usted tiene que ser daltónico, porque es que a mí nadie me convence y me dice lo contrario de lo que mis ojos están viendo, de lo que mis ojos están palpando. Aleluya. Ahora existe algo que alguien solamente con los lentes de la óptica del cielo puede confirmar, porque hay un momento, aleluya, que lo que usted está viendo, aleluya, no es la realidad de lo que el cielo dijo. Entonces ahí viene lo que tiene
tiene fe y tiene puesto estos lentes desde el que tiene que da al cielo, son unos lentes especiales, aleluya, está viendo la realidad y está mirando la realidad de Dios, está viendo la realidad de la tierra y está viendo la realidad de Dios en el cielo, está viendo la realidad de el que tiene el hombre en la tierra, el hombre drogadicta, esa muchacha prostituta, esa muchacha delincuente, fuma mucha juca, ese muchacho anda en parranda, pero en el cielo él se ve predicando, aleluya, usted lo está viendo que está adorando, la sierva que andaba en prostitución, usted está viendo con un micrófono en la boca exaltando al Dios Todopoderoso, y estos lentes que vienen, que son especiales, que están en el cielo, le dicen a usted, llama las cosas que no son como si fuesen, aleluya, ¿por qué? Porque hay una realidad que la fe tiene que llamar para que se pueda manifestar en la tierra. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos y le dijo en el modelo de oración, aleluya, cuando ustedes oren al Padre, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros. ¿Por qué? Porque si el reino de Dios no nos acompaña, entonces nosotros somos comunes en la tierra. Lo que nos hace diferente es que cargamos reino de Dios en la tierra. Mírame como quiera mirarme, pero yo soy diferente, porque el Dios que se me reveló es el que me da distinción entre los hombres en la tierra. Pero es el Dios que se nos reveló, el mismo que dice que nos entregó a cada uno una medida de fe. Él me entregó la fe el día que yo no creí en Él, pero Él se me reveló. Y ahora, ¿quién me dice lo contrario? ¿Quién me dice que Dios no existe? ¿Quién me dice a mí que Dios es una fuerza que no? ¿Quién me dice a mí lo contrario? Yo un día analizando, escudero, escuche, me puse a analizar un día y dije, espérate, porque aquí hay algo extraño. Disculpe, pastor, que me siento aquí, pero yo dije un día, aquí hay algo extraño, porque la Biblia me está presentando un Dios todopoderoso. La Biblia me está presentando un Dios que tiene compasión del hombre. La Biblia me está presentando un Dios, aleluya, que también es fuego consumidor. Me está diciendo que los profetas tuvieron experiencias extraordinarias que quizás nadie ha podido replicar. Aleluya. Y yo un día me senté en mi computadora y comencé a descargar algunos textos filosóficos que estaban contradiciendo algunas herramientas esenciales que nosotros las tenemos, que son verídicas. Yo comencé a leer a alguien llamado David Cone, que contradice muchísimas cosas de esa gente de esos tiempos. Él decía que algunos milagros no eran posibles, que habían cosas que eran extrañísimas. Y yo dije, pero ven acá, pero lo que está diciendo este hombre en base a la ciencia es un análisis crítico a lo que la Biblia establece como algo verdadero, y que nadie más se ha levantado con el valor de decir lo contrario. Y yo un día me puse a ver todo esto y me puse a orar, y Dios de repente a mí me reveló y me dijo, Joel, lo que pasa es que yo me voy a manifestar de acuerdo a como el hombre decida abrirme la puerta de su corazón. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que me está diciendo? Todo el mundo dice eso. No, escuché esto. Yo le dije, Señor, todo el mundo dice esto. Y yo le dije al Padre, necesito algo que me convenza más. Y Dios me agarró. Un día orando, escuche, un día orando, Dios me agarró. Aleluya. Y mientras yo estaba de rodillas, aleluya, yo estaba orando y le dije, Señor, mira las personas que están en el otro lado del mundo. Padre, permite, Señor, que ninguno de ellos se pierda. Los que están en los hospitales, Padre, pasa tu mano sanadora. Y de repente yo abrí mis ojos y vi una luz, y cuando me levanté, escuché esto, cuando yo me levanté en una sala
tan famosas, lo que se usaba mucho era el bombillo amarillo. Aleluya. Y cuando me levanté, que yo vi ese salón, aleluya, yo comenté, yo ¿dónde estoy? Y comencé a caminar, aleluya, y escuché una voz que me dijo: Joel, abre esa puerta. Cuando yo abrí la puerta decía 423, aleluya. Y cuando abrí la puerta, aleluya, yo vi a alguien postrado ahí, y la voz que me acompañaba me dijo: Joel, dile que se levante, que hoy lo he restaurado. Y yo le dije: levántate, porque hoy Dios te ha restaurado. Y esa persona se levantó, aleluya. Y cuando yo lo vi, el rostro era esa persona que estaba en la camilla, aleluya, tenía como rasgo de estos asiáticos, los ojos eran achinados, aleluya, era blanco como un papel. Y yo le dije a él en español: levántate, porque hoy, aleluya, Dios te ha levantado. Lo extraordinario es que él me entendió, yo hablando español con él, y yo me di cuenta de que hay algo especial de Dios, que no es algo común lo que estoy experimentando, porque yo estoy palpando algo de manera física, de manera tangible, aleluya. Luego entro y salgo por donde mismo entré, y como que me espanto y digo: Padre, ¿qué es lo que ha pasado? Y Dios me dijo: Joel, aleluya, las limitaciones pertenecen al hombre, pero yo establezco y hago mi voluntad con el que quiero hacer mi voluntad. ¿Escuchó eso? Es que Dios hace su voluntad con el que quiere. Amén. Y aquí, lo que dice la Biblia, que esto no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Me espanté. Le digo: Padre, ¿qué es lo que yo acabo de pasar en mi vida? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Él me dice: yo hago mi voluntad con el que quiero hacer mi voluntad. Otro día estoy orando y dije: yo estoy solo en mi habitación, y dije: Padre, sea bendito tu nombre en toda la tierra, en todos los lugares. Y yo estoy adorando a Dios, ministro, con ese fervor en oración, y yo de repente escuché el sonido de una multitud gritar: amén. Usted escuchaba la voz de una multitud como amén. Pero yo estoy orando. ¿A qué multitud yo estaba hablándole? Lo que pasa es que la Biblia enseña que las oraciones de los justos, el Padre la tiene en una copa. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, y Dios está escuchando cada una de nuestras peticiones, porque Dios no es como nosotros. Nosotros queremos las cosas de manera apresurada, pero Dios quiere las cosas en su tiempo, según su voluntad, según sus designios. Dios es tan asombroso, Dios es tan especial, que Dios le tiene respuesta a mucha gente que está aquí hoy. Dios le ha dicho a alguien hoy: la fe es la herramienta que tú necesitas para mover el cielo. ¿Y sabes qué es lo que Dios te está diciendo desde hace rato, mujer? Que hay cosas que son inconfundibles, que hay cosas que no tienen negociaciones. Y el día que Dios te llamó a ti, el día que Dios habló contigo, el día que Dios te dijo: encárgate de mi obra, porque yo te voy a encargar de los tuyos. Aleluya. Ese día Dios no estaba relajando contigo, Dios te lo mandó a decir. Aleluya. Pero Dios no estaba inventando nada, era que Dios que estaba certificando, aleluya, que a medida a como tú eres entregada en su obra, Dios va a traer recompensa directamente del cielo. Mujer, Dios te está diciendo: de fe, porque voy a hacer cosas extraordinarias, pero no es
va a meter. Tu familia te dice: Dios, me pertenece a mí. ¿Escuchaste eso? Tu familia. Y a Dios que le pertenece. Y yo estoy hablando de que los justos, Dios sostiene sus oraciones en una copa. Gloria a Dios. Sin embargo, ni una sola Gloria a Dios. de tus lágrimas han caído en el vacío. Dios sostiene tus peticiones y Dios la da. Yo no te voy a hablar lejos. Aleluya. Yo no me voy a hablar de viaje. Porque fue un mensaje que el cielo te trajo a ti para que tú entiendas que no hay hombre que haga pacto con Dios y que Dios no cumpla. No hay hombre que haga pacto con Dios y que Dios no cumpla. Aleluya. Pero Dios demanda de ti Gloria a Dios. dos cosas. Y fuiste tú que se lo prometiste a Él: entrega y disposición. Entrega y disposición. Si tú cumples con la entrega y la disposición, puedes marcar la fecha de hoy. Porque Dios no vino a relajar que tú nunca relajo contigo, ni tú adivinando. Dios es Dios y conoce absolutamente todo de ti. Si tú te entregas y si tú pones disposición para la obra de Dios, Dios hará grandes cosas con los tuyos, en tu casa, con tu familia, con los tuyos. ¿Entendiste eso? Qué bueno, porque te lo dije de la manera más clara. Amén. Aquí te lo fuerte aplauso al Señor.